Sebastián arrancó la credencial del cuello de Aurelio y la arrojó al piso de concreto. Un mecánico sin título no toca mis aviones. Lárgate antes de que llame a seguridad. El viejo de 63 años recogió su credencial en silencio mientras los técnicos reían. Pero cuando el motor del jet de 14 millones de dólares falló en plena pista con el ministro de Economía a bordo y 8 ingenieros certificados, no pudieron encontrar la falla. Sebastián tuvo que tragarse cada palabra. El hangar número 7 del Aeropuerto Ejecutivo del Norte olía a queroseno, metal caliente y orgullo herido. Aurelio Mendoza, un hombre de 63 años con manos curtidas por 4 décadas de trabajo, observaba el Gulfstream G650 con la misma reverencia con que un padre mira a un hijo enfermo. Conocía cada centímetro de esas máquinas. Había dedicado su vida entera a entender el lenguaje secreto de los motores, ese idioma de vibraciones y sonidos que solo los verdaderos maestros podían descifrar. Pero aquella mañana de marzo, mientras el sol comenzaba a filtrarse por los ventanales industriales del hangar, Aurelio no estaba allí como mecánico principal, estaba allí como un simple consultor temporal, contratado a regañadientes porque la empresa atravesaba una crisis de personal. Su uniforme azul marino no llevaba el logo bordado de Aeronáutica Premier, sino una credencial plástica que decía «Visitante autorizado» en letras rojas que parecían gritar su condición de extraño. Sebastián Ferrer apareció exactamente a las 7 de la mañana, como cada día, director de operaciones de la empresa más exclusiva de aviación ejecutiva del país. Caminaba por el hangar como si el concreto bajo sus pies le perteneciera. Y en cierto modo, así era. Con 47 años recién cumplidos, un traje italiano de $3.000 y un reloj suizo que costaba más que el departamento donde Aurelio había criado a sus 3 hijos, Sebastián representaba todo lo que la industria moderna valoraba. Títulos universitarios, certificaciones internacionales, conexiones políticas y una ambición sin límites. Lo que no tenía, aunque jamás lo admitiría, era la capacidad de escuchar. No escuchaba a sus empleados, no escuchaba las advertencias y definitivamente no escuchaba a los motores. Para él, las máquinas eran simplemente activos financieros con alas. Aquella mañana, Sebastián traía una carpeta bajo el brazo y una expresión de disgusto que Aurelio reconoció de inmediato. Era la misma expresión que había visto en docenas de jefes a lo largo de su carrera. La mirada de alguien que considera que la experiencia sin diploma es simplemente ignorancia con años de práctica. El viejo mecánico continuó su inspección del tren de aterrizaje, fingiendo no notar la aproximación del director. Había aprendido hace mucho que los hombres como Sebastián interpretaban el contacto visual directo como un desafío, y los desafíos siempre terminaban mal para quienes no tenían poder. Mendoza, la voz de Sebastián cortó el aire como un cuchillo oxidado. «Necesito hablar contigo. Ahora». Aurelio se incorporó lentamente, limpiándose las manos con un trapo que guardaba en el bolsillo trasero de su pantalón de trabajo. Era el mismo trapo que su padre le había enseñado a usar 50 años atrás, cuando le explicó que un buen mecánico siempre mantiene sus herramientas y sus manos listas para la siguiente tarea. «Dígame, señor Ferrer». Sebastián abrió la carpeta y extrajo un documento que agitó frente al rostro de Aurelio como si fuera evidencia de un crimen. «He estado revisando tu expediente. 41 años, trabajando en aviación y ni una sola certificación universitaria, ni un título, ni un diploma que valga algo en el mundo real». El viejo mecánico no respondió inmediatamente. Había escuchado variaciones de ese discurso tantas veces que podría recitarlo de memoria. En lugar de defenderse, observó el documento que Sebastián sostenía. Era su historial laboral completo.
desde su primer empleo como ayudante en un taller de avionetas hasta su último puesto como jefe de mantenimiento en una aerolínea comercial. 41 años condensados en 5 páginas de papel. Tengo las certificaciones técnicas requeridas por la autoridad aeronáutica, respondió Aurelio con voz calmada. Cada recertificación al día. Cada examen aprobado. Certificaciones técnicas. Sebastián escupió las palabras como si fueran un insulto. Cualquier mono con memoria puede pasar esos exámenes. Estoy hablando de educación real, ingeniería aeronáutica, estudios de posgrado, investigación publicada. Cosas que demuestran que realmente entiendes lo que haces, no solo que sabes apretar tuercas. Alrededor de ellos, el hangar había quedado en silencio. Los otros técnicos, todos más jóvenes que Aurelio, todos con credenciales que decían empleado en lugar de visitante, observaban la escena con una mezcla de incomodidad y alivio. Incomodidad porque presenciaban una humillación injusta, alivio porque no eran ellos quienes la recibían. Marcos Rivera, un ingeniero de 32 años con maestría en sistemas aeronáuticos, intercambió una mirada con su colega Patricia Vega. Ambos sabían que Aurelio era probablemente el mejor mecánico que habían conocido. Durante las 3 semanas que llevaba como consultor, el viejo había identificado fallas que sus sofisticados equipos de diagnóstico habían pasado por alto. Pero ninguno de los dos se atrevió a decir nada. En Aeronáutica Premier, contradecir a Sebastián Ferrer era un error que solo se cometía una vez. El silencio en el hangar se había vuelto tan denso que Aurelio podía escuchar el zumbido distante de los sistemas de ventilación. Sebastián continuaba de pie frente a él, esperando una respuesta, una justificación, tal vez incluso una súplica. Pero el viejo mecánico simplemente lo miraba con esos ojos que habían visto demasiado para sorprenderse por la crueldad humana. «Mire, señor Ferrer», comenzó Aurelio eligiendo cada palabra con el cuidado de quien desarma un explosivo. «Yo no tengo títulos universitarios, porque cuando tenía 18 años mi padre murió en un accidente de aviación. Tuve que trabajar para mantener a mi madre y a mis hermanas. No había tiempo para universidades. No había dinero para matrículas». Sebastián arqueó una ceja, pero su expresión no se suavizó ni un milímetro. «Y eso debería importarme porque tu historia triste no cambia el hecho de que estás trabajando con equipos que valen más que todo lo que ganarás en tu vida». El comentario golpeó a Aurelio en un lugar que creía blindado. No era la primera vez que alguien menospreciaba su falta de educación formal, pero había algo en la forma en que Sebastián lo decía, con esa mezcla de desprecio y aburrimiento que lo hacía particularmente hiriente. A unos metros de distancia, junto al ala izquierda del Gulfstream, una joven técnica llamada Elena Ramírez apretaba los puños dentro de los bolsillos de su overol. Tenía 26 años, un título en ingeniería aeronáutica y una deuda estudiantil que tardaría 15 años en pagar. También tenía ojos, y esos ojos habían visto cómo Aurelio había diagnosticado en 30 segundos una falla hidráulica que ella había buscado durante 2 días. El viejo le había explicado el problema con paciencia infinita, sin hacerla sentir estúpida, sin presumir de su conocimiento. Simplemente le había enseñado. Sebastián giró sobre sus talones y caminó hacia el centro del hangar, donde el Gulfstream G650 esperaba su inspección de rutina. El avión pertenecía a uno de los clientes más importantes de la empresa, el ministro de Economía, un hombre cuya influencia se extendía por todo el gobierno y cuyo temperamento era legendariamente volátil. «Esta tarde, el ministro tiene que estar en la capital para una reunión de emergencia», anunció Sebastián, dirigiéndose ahora a todo el equipo. «El avión debe estar listo para despegar a las 4 en punto, ni un minuto de retraso». Sus ojos se posaron brevemente en Aurelio.
Y quiero que quede claro, el señor Mendoza no tocará este avión. Puede observar si quiere, puede barrer el piso si le place, pero sus manos no se acercarán a nada que vuele. Algunos técnicos bajaron la mirada, otros fingieron revisar sus tabletas electrónicas. Nadie protestó. Aurelio sintió como el calor subía por su cuello, pero mantuvo su expresión neutral. Había sobrevivido a jefes peores que Sebastián Ferrer. Había trabajado en hangares donde el frío calaba hasta los huesos y en pistas donde el sol del desierto derretía el asfalto. Había diagnosticado fallas a las 3 de la mañana con los ojos irritados por el cansancio y había salvado vuelos que todos daban por perdidos. Un hombre arrogante con traje caro no iba a quebrarlo. «Entendido, señor Ferrer», respondió con una calma que pareció irritar aún más al director. «Me mantendré al margen». Sebastián asintió secamente y se alejó hacia su oficina, una estructura de vidrio y acero en la esquina del hangar desde donde podía supervisar todo sin ensuciarse las manos. Antes de entrar, se detuvo y añadió sin voltear. «Ah, y Mendoza. Tu contrato termina el viernes. No creo que necesitemos renovarlo». La puerta de la oficina se cerró con un golpe que resonó por todo el espacio. Aurelio permaneció inmóvil durante varios segundos, procesando la noticia. No era inesperada, pero eso no la hacía menos dolorosa. A su edad, encontrar trabajo se había vuelto casi imposible. Las empresas querían técnicos jóvenes, con títulos brillantes y salarios bajos. Un mecánico de 63 años, por más experiencia que tuviera, representaba para ellos solo una póliza de seguro más cara y una jubilación más cercana. Don Aurelio, la voz suave de Elena, lo sacó de sus pensamientos. La joven ingeniera se había acercado sin que él lo notara. «Lo siento mucho. Lo que dijo el director fue muy injusto». Aurelio le dedicó una sonrisa cansada pero genuina. «No te preocupes, mija. He escuchado cosas peores de personas mejores. Además, él tiene razón en algo. Los títulos importan. Tú tienes uno, y eso abrirá puertas que a mí siempre me estuvieron cerradas». Elena negó con la cabeza frustrada. «Pero usted sabe más que todos nosotros juntos. La semana pasada me enseñó más sobre sistemas hidráulicos en 1 hora de lo que aprendí en 4 años de universidad». El viejo mecánico colocó una mano sobre el hombro de la joven. «El conocimiento es como el agua, Elena. Puede venir de un manantial de montaña o de una tubería de la ciudad. Lo importante es que calme la sed. Pero este mundo prefiere el agua embotellada con etiqueta bonita, aunque sepa igual». Mientras hablaban, el equipo de técnicos certificados comenzaba la inspección del Gulfstream. Marcos Rivera conectaba su laptop al sistema de diagnóstico del avión. Patricia Vega revisaba los niveles de combustible y lubricantes. Otros 2 ingenieros examinaban las superficies de control y el tren de aterrizaje. Todo parecía normal, todo parecía rutinario, pero Aurelio Mendoza no podía apartar los ojos del motor número 2. Había algo en el sonido. Era casi imperceptible, una nota discordante que se perdía entre el zumbido general de los sistemas auxiliares, pero Aurelio la escuchaba con la claridad de una campana en el silencio. 40 años de experiencia habían entrenado sus oídos para detectar lo que las máquinas más sofisticadas pasaban por alto. Los motores hablaban, y él había aprendido a escuchar. Se acercó discretamente al lateral del avión, manteniéndose a la distancia que Sebastián había ordenado, pero lo suficientemente cerca para confirmar sus sospechas. El Rolls-Royce BR-725 era una obra maestra de la ingeniería moderna, capaz de generar más de 15.000 libras de empuje con una eficiencia asombrosa. Pero toda obra maestra tiene sus vulnerabilidades, y Aurelio creía haber identificado una. Don Aurelio, Marcos Rivera, se acercó con su tableta en mano, el ceño fruncido mientras revisaba los datos. «Usted lleva 10 minutos mirando ese motor. ¿Ve algo que nosotros no?»
El viejo mecánico dudó. Sebastián había sido muy claro, no debía interferir, pero su conciencia profesional, forjada en décadas de trabajo donde un error podía costar vidas, no le permitía quedarse callado. «Escucha con atención», dijo en voz baja. «El motor número 2. ¿Notas algo extraño?» Marcos inclinó la cabeza, concentrándose. Después de unos segundos, negó. «Suena normal para mí. Los diagnósticos muestran todos los parámetros en verde». Aurelio asintió lentamente. «Los diagnósticos pueden mostrar lo que quieran, pero los motores no mienten. Hay una vibración irregular en el compresor de alta presión. Es sutil, casi invisible para los instrumentos, pero está ahí». El joven ingeniero frunció el ceño, dividido entre el respeto que sentía por Aurelio y la autoridad de Sebastián. «Mire, don Aurelio, yo le creo. De verdad. Pero si reporto esto basándome en un presentimiento, el director me va a despedir antes de que termine la frase». «No es un presentimiento», Aurelio señaló su oído derecho. «Es experiencia. 40 años escuchando motores todos los días. Pero entiendo tu posición. Solo mantén los ojos abiertos, ¿de acuerdo?» Marcos asintió y regresó a su puesto claramente incómodo. Aurelio entendía perfectamente su dilema. En el mundo corporativo moderno, las jerarquías se respetaban no porque fueran justas, sino porque desafiarlas tenía consecuencias. Un joven ingeniero con hipoteca y préstamos estudiantiles no podía darse el lujo de arriesgar su empleo por las intuiciones de un viejo sin título. Las horas pasaron con la lentitud típica de los días previos a un vuelo importante. El equipo completó sus inspecciones, firmó sus reportes y declaró el avión apto para volar. Sebastián Ferrer revisó cada documento desde su oficina de cristal, asintiendo con aprobación ante los informes impecables. A las 3:45 de la tarde, una caravana de vehículos negros entró al área privada del aeropuerto. El ministro de Economía, Alejandro Vidal, emergió del Mercedes blindado con la impaciencia de quien considera que el tiempo es un recurso que solo los pobres desperdician. A sus 59 años, Vidal era una figura temida en los círculos políticos y empresariales. Su reputación de destruir carreras con una sola llamada telefónica lo precedía como una sombra amenazante. «Ministro Vidal», Sebastián prácticamente corrió para recibir a su cliente más importante. «Todo está listo para su vuelo. El avión ha pasado todas las inspecciones con resultados perfectos». Vidal apenas lo miró, ocupado con su teléfono celular. «Más le vale, Ferrer. Tengo una reunión con el presidente del Banco Central en 3 horas. Si llego tarde, usted será personalmente responsable». «Por supuesto, ministro. No habrá ningún problema». Aurelio observaba la escena desde su rincón junto a las herramientas. Había visto a hombres como Vidal toda su vida, personas tan acostumbradas al poder que habían olvidado que eran mortales. Viajaban en aviones sin pensar jamás en los mecánicos que mantenían esos aviones en el aire. Firmaban cheques sin imaginar las manos callosas que hacían posible su comodidad. Y cuando algo salía mal, buscaban culpables entre quienes menos podían defenderse. El ministro subió la escalerilla del Gulfstream, seguido por 2 asistentes cargados de maletines. Sebastián intercambió unas últimas palabras con el capitán del vuelo, un hombre canoso llamado Roberto Elizondo, con más de 20.000 horas de vuelo en su historial. Elizondo era uno de los pocos pilotos que aún saludaba a Aurelio con respeto, recordando los tiempos en que habían trabajado juntos en una aerolínea comercial. La puerta del avión se cerró con un sonido neumático que Aurelio conocía de memoria. Los motores comenzaron su secuencia de arranque y el viejo mecánico contuvo la respiración. El motor número 1 cobró vida sin problemas, su rugido característico llenando el hangar con una vibración familiar y reconfortante. Luego llegó el turno del motor número 2.
Al principio todo pareció normal. Los indicadores mostraban parámetros dentro de los rangos esperados. Los técnicos en la torre de control confirmaron las lecturas. Sebastián sonrió desde su oficina, preparándose para otra despedida exitosa. Pero entonces Aurelio lo escuchó. Un cambio sutil en el tono del motor. Una irregularidad que duró apenas una fracción de segundo antes de que los sistemas de control la compensaran automáticamente. Para cualquier otra persona habría sido imperceptible. Para Aurelio Mendoza fue una alarma ensordecedora. El Gulfstream comenzó a rodar lentamente hacia la pista de despegue. Aurelio sintió que el corazón se le aceleraba mientras sus ojos seguían el avión con una mezcla de impotencia y terror silencioso. Sabía lo que había escuchado, sabía lo que significaba, pero también sabía que nadie le creería. El avión alcanzó el punto de espera y se detuvo momentáneamente mientras la torre de control completaba las verificaciones finales. Adentro, el ministro Vidal probablemente revisaba documentos o hacía llamadas, completamente ajeno al drama que se desarrollaba en los oídos de un viejo mecánico sin título universitario. Aeronáutica Premier 11, autorizado para despegue. Pista 32 izquierda, la voz del controlador sonó por los altavoces del hangar. Sebastián observaba desde su oficina con una sonrisa de suficiencia. Otro vuelo exitoso, otro cliente satisfecho, otra demostración de que su empresa era la mejor del país. El Gulfstream aceleró por la pista, sus motores rugiendo con la potencia contenida de 15.000 caballos de fuerza. Las ruedas se despegaron del asfalto y el avión comenzó su ascenso hacia el cielo azul de la tarde. Aurelio cerró los ojos, rezando en silencio a un Dios en el que no estaba seguro de creer. A los 60 segundos del despegue, la radio del hangar cobró vida con una transmisión que heló la sangre de todos los presentes. Mayday, Mayday, Mayday. Aeronáutica Premier 1 declarando emergencia. Falla en motor número 2. Pérdida de potencia. Solicitamos retorno inmediato. El silencio que siguió fue absoluto. Sebastián Ferrer se quedó paralizado frente al ventanal de su oficina, su rostro transformándose del color bronceado a un blanco cadavérico en cuestión de segundos. Los técnicos intercambiaron miradas de pánico mientras corrían hacia sus estaciones. Aurelio Mendoza simplemente abrió los ojos y suspiró. Aeronáutica Premier 11, confirmamos emergencia, respondió la torre de control. Pista 32 izquierda despejada para su aproximación. Servicios de emergencia en camino. Los siguientes 8 minutos fueron los más largos en la historia de aquel hangar. El Gulfstream apareció en el horizonte, volando notablemente más bajo y más lento de lo normal, con solo un motor funcionando. El capitán Elizondo demostró cada gramo de su experiencia mientras guiaba el avión herido hacia la pista con una precisión milimétrica. Las ruedas tocaron el asfalto con un chirriado que resonó como un grito de alivio. Los camiones de bomberos y ambulancias escoltaron el avión hasta una zona de seguridad, mientras los pasajeros eran evacuados por la escalerilla de emergencia. El ministro Vidal bajó primero, su rostro una máscara de furia apenas contenida. «Alguien va a pagar por esto», fueron sus primeras palabras, mientras sus pies tocaban el suelo. Sebastián Ferrer corrió hacia él, intentando gestionar el desastre con palabras que sonaban huecas incluso para sus propios oídos. «Ministro, le aseguro que investigaremos a fondo lo ocurrido. Nuestros estándares de mantenimiento son los más altos del país. Esto nunca había sucedido antes». Vidal lo silenció con una mirada que podría haber derretido acero. «Ferrer, si hubiera muerto hoy, mi familia habría demandado a su empresa hasta dejarla en ruinas. Y si descubro que esto fue negligencia, yo personalmente me aseguraré de que usted no vuelva a trabajar ni vendiendo boletos de autobús».
El director tragó saliva, asintiendo frenéticamente mientras el ministro era escoltado hacia su convoy de vehículos. Solo cuando los Mercedes negros desaparecieron por la puerta del aeropuerto, Sebastián se permitió respirar. Pero el alivio duró apenas un segundo antes de que la magnitud del problema lo golpeara con toda su fuerza. El Gulfstream G650 permanecía en la zona de seguridad, su motor número 2 silenciado para siempre. Un avión de $14 millones, propiedad de uno de los hombres más poderosos del país, estaba varado en su hangar con una falla que nadie había detectado, y él era el responsable. «Quiero respuestas», gritó Sebastián mientras caminaba hacia el equipo técnico reunido junto al avión. «¿Cómo es posible que un motor falle justo después de una inspección completa? ¿Qué diablos pasaron por alto?» Marcos Rivera fue el primero en hablar, aunque su voz temblaba. «Señor, todos los diagnósticos mostraban parámetros normales. No había ninguna indicación de falla inminente. Los sistemas están diseñados para detectar exactamente este tipo de problemas. Entonces, los sistemas fallaron, o ustedes fallaron». Sebastián señaló acusadoramente al grupo. «Quiero ese motor desarmado pieza por pieza. Quiero saber exactamente qué salió mal y quiero saberlo antes del amanecer». El equipo se dispersó, cada uno asumiendo su tarea con la urgencia de quien sabe que su empleo pende de un hilo. Patricia Vega comenzó a desconectar los sensores. Marcos preparó las herramientas de diagnóstico avanzado. Otros 2 ingenieros revisaban los registros de vuelo buscando anomalías. Y Aurelio Mendoza permanecía en su rincón, observando todo con la paciencia de quien ya sabe el final de la historia. Las horas se arrastraban con la lentitud de una pesadilla interminable. El hangar, normalmente vacío después del atardecer, hervía de actividad bajo las luces fluorescentes que proyectaban sombras duras sobre el metal frío del Gulfstream herido. 8 ingenieros certificados trabajaban en turnos rotativos, desarmando el motor número 2 con la meticulosidad de cirujanos operando a un paciente crítico. Pero después de 12 horas de análisis exhaustivo, seguían sin encontrar la causa de la falla. «No tiene sentido», murmuró Patricia Vega mientras revisaba por 5ª vez los datos del compresor. «Todas las piezas están dentro de especificaciones. Los materiales no muestran fatiga. Las tolerancias son perfectas. Es como si el motor hubiera decidido fallar sin ninguna razón física». Sebastián Ferrer había abandonado su oficina de cristal para supervisar personalmente el trabajo. Su traje italiano estaba arrugado, su corbata aflojada, y las ojeras bajo sus ojos delataban que no había dormido en toda la noche. El ministro Vidal había llamado 3 veces exigiendo explicaciones, y cada llamada había sido más amenazante que la anterior. «Tiene que haber algo», insistió Sebastián con voz ronca por el cansancio y la frustración. «Los motores no fallan porque sí. Hay una causa física, mecánica, tangible. Encuéntrenla». Marcos Rivera se quitó los guantes de trabajo y se frotó los ojos irritados. «Señor, hemos revisado cada componente accesible sin desarmar completamente la turbina. Para ir más profundo, necesitamos herramientas especializadas que no tenemos aquí y autorización del fabricante. Eso tomará días». «No tenemos días». Sebastián golpeó su puño contra la mesa de trabajo, haciendo saltar las herramientas. «Tenemos horas. El ministro quiere su avión funcionando para el viernes o amenaza con llevar toda su flota a la competencia. ¿Entienden lo que eso significa? ¿Entienden que estamos hablando del 40% de nuestros ingresos?» El silencio que siguió fue pesado, cargado de miedo y resentimiento. Los técnicos sabían exactamente lo que significaba. Si perdían la cuenta del ministro, habría despidos masivos. Y en la industria aeronáutica, los despidos no eran solo pérdida de empleo, eran manchas permanentes en el historial profesional que hacían casi imposible encontrar otro trabajo en el sector. Desde su rincón,
junto a las herramientas generales. Aurelio Mendoza había observado todo el proceso con una mezcla de frustración y compasión. Frustración porque sabía exactamente dónde estaba el problema. Compasión porque entendía la presión bajo la cual trabajaban esos jóvenes ingenieros. Finalmente, cuando el reloj marcó las 4 de la mañana y el equipo parecía al borde del colapso, el viejo mecánico tomó una decisión. Se levantó de su banco, estiró la espalda adolorida por las horas de inactividad y caminó hacia el avión con pasos lentos pero decididos. Sebastián lo vio acercarse y su expresión se transformó en una mueca de desprecio. «¿Qué quieres, Mendoza? Te dije que no tocaras el avión». Aurelio se detuvo a una distancia prudente, manteniendo su voz baja y respetuosa. «Señor Ferrer, sé que usted no confía en mi criterio. Sé que para usted soy solo un viejo sin educación que no debería estar aquí. Pero llevo 40 años reparando motores de avión y creo que puedo ayudar». Sebastián soltó una risa amarga que sonó más como un ladrido. ¿Ayudar? 8 ingenieros con títulos de las mejores universidades del país no pueden encontrar el problema. ¿Y tú crees que vas a resolverlo con tus manos callosas y tu experiencia de taller de barrio? No necesito caridad de ancianos, Mendoza. Necesito soluciones reales. Las palabras golpearon a Aurelio como piedras, pero no retrocedió. Solo le pido una oportunidad. Déjeme escuchar el motor. Si no encuentro nada, me voy ahora mismo y no vuelvo jamás. Pero si encuentro algo, ¿qué pierde usted? El director pareció considerar la propuesta durante varios segundos eternos. Su orgullo luchaba contra su desesperación, y por primera vez en su carrera, la desesperación estaba ganando. El ministro Vidal llamaría en pocas horas, exigiendo resultados, y Sebastián no tenía absolutamente nada que ofrecerle. 10 minutos, concedió finalmente con voz cargada de condescendencia. Tienes 10 minutos para hacer el ridículo. Luego te vas y no quiero volver a verte en mi hangar jamás. Aurelio asintió y caminó hacia el motor desarmado. Los otros técnicos se apartaron, algunos con curiosidad, otros con escepticismo, y al menos uno, Elena Ramírez, con algo que se parecía mucho a la esperanza. El viejo mecánico se detuvo frente a la turbina expuesta y cerró los ojos. Respiró profundamente, dejando que los olores familiares del queroseno, el lubricante y el metal caliente lo transportaran a un lugar donde los títulos no importaban y solo existía la máquina y su verdad oculta. Aurelio extendió las manos hacia el motor con la delicadeza de quien acaricia el rostro de un ser querido. Sus dedos, nudosos y manchados por décadas de trabajo, recorrieron las superficies metálicas buscando irregularidades que ningún sensor electrónico podría detectar. Pero no era el tacto lo que importaba ahora, era el oído. «Necesito que enciendan el motor», dijo sin abrir los ojos. «Solo a potencia mínima, lo suficiente para que gire». Sebastián bufó con incredulidad. «¿Estás loco? El motor falló en pleno vuelo. Encenderlo aquí podría causar un incendio, una explosión, cualquier cosa. Si el problema es lo que creo que es, a potencia mínima no habrá peligro», respondió Aurelio con una calma que contrastaba dramáticamente con la tensión del ambiente. «Pero necesito escucharlo funcionando. Es la única forma de estar seguro». El director miró a su equipo buscando apoyo para rechazar la petición, pero encontró solo rostros agotados y miradas evasivas. Nadie quería tomar la responsabilidad de decir que no, cuando todas las otras opciones habían fracasado. «Háganlo», ordenó finalmente Sebastián con voz derrotada. «Si este viejo quiere volar en pedazos, es su problema». Pero todos atrás, detrás de la línea de seguridad. El equipo se retiró mientras Marcos Rivera activaba los sistemas de encendido desde una consola portátil. El motor comenzó a girar lentamente.
sus componentes internos cobrando vida con un gemido metálico que gradualmente se transformó en el característico silbido de una turbina aeronáutica. Aurelio permanecía inmóvil junto al motor, con los ojos cerrados y la cabeza ligeramente inclinada, como un director de orquesta escuchando los primeros compases de una sinfonía. Para cualquier observador externo, parecía un anciano senil haciendo el ridículo. Pero dentro de su mente, algo extraordinario estaba ocurriendo. El viejo mecánico estaba filtrando el sonido en capas, separando cada frecuencia, cada vibración, cada nota del complejo acorde que producía el motor. Escuchaba el aire siendo succionado por la entrada, comprimido por las etapas del compresor, mezclado con combustible, encendido en la cámara de combustión y expulsado a través de la turbina. Y en algún lugar de esa sinfonía mecánica escuchó la nota discordante. «Ahí estás», murmuró para sí mismo mientras abría los ojos. Caminó alrededor del motor hasta detenerse frente a una sección específica del compresor de alta presión. Con un gesto, pidió a Marcos que apagara el motor, y el silbido fue reemplazado gradualmente por el silencio del hangar. «Aquí», dijo Aurelio señalando un punto aparentemente normal entre docenas de álabes idénticos. «El problema está aquí». Sebastián se acercó con expresión escéptica. «¿Qué se supone que estoy viendo? Ese álabe es igual a todos los demás». «No lo es». Aurelio sacó del bolsillo de su camisa una pequeña linterna que siempre llevaba consigo. «Mire con atención la base, donde se conecta con el disco. ¿Ve esa línea?» El director entrecerró los ojos, acercándose hasta que su nariz casi tocaba el metal. Después de varios segundos, frunció el ceño. «Veo algo, una marca muy tenue, pero podría ser cualquier cosa. Es una microfisura por fatiga», explicó Aurelio. «Probablemente comenzó hace meses como una imperfección microscópica en el material. Con cada ciclo de presurización, con cada cambio de temperatura, fue creciendo hasta alcanzar un tamaño crítico. Hoy, durante el despegue, el estrés adicional casi la convierte en una fractura completa. Si el capitán no hubiera reducido potencia cuando lo hizo, el álabe se habría desprendido y destruido el motor desde adentro». Marcos Rivera se acercó con su tableta, verificando los datos de manufactura del componente, pero este álabe pasó todas las inspecciones de fábrica. Tiene certificación de ultrasonido, de rayos X, de todo. Las inspecciones de fábrica buscan defectos grandes. Aurelio negó con la cabeza. Esta fisura probablemente comenzó como una inclusión en el metal, un punto débil invisible que solo se manifiesta bajo condiciones de operación real. Los instrumentos no pueden detectarla porque es demasiado pequeña para sus umbrales de sensibilidad. Pero el oído humano, entrenado durante décadas, puede percibir el cambio sutil en la frecuencia de resonancia que produce. Patricia Vega había sacado un endoscopio industrial y lo insertaba cuidadosamente en la zona indicada por Aurelio. Cuando la imagen apareció en la pantalla de su tableta, contuvo la respiración. «Dios mío», murmuró. «Tiene razón. La fisura se extiende casi 3 milímetros hacia el interior del álabe. Estaba a punto de fallar catastróficamente». El silencio que siguió fue diferente a todos los anteriores. No era el silencio de la tensión o el miedo. Era el silencio del asombro, de la incredulidad, de un paradigma que se derrumbaba ante la evidencia irrefutable de los sentidos. Sebastián Ferrer permanecía inmóvil, su rostro una máscara indescifrable mientras procesaba lo que acababa de presenciar. Durante toda su carrera había creído que la tecnología era infalible, que los instrumentos de precisión habían vuelto obsoleta la intuición humana. Y ahora, un viejo mecánico sin título universitario acababa de demostrar que estaba profundamente equivocado. ¿Cómo? Fue lo único que logró articular. ¿Cómo supiste exactamente dónde buscar? Aurelio
Se limpió las manos con su trapo, el mismo gesto que había repetido miles de veces a lo largo de su vida. No lo supe, señor Ferrer. Lo escuché. Cada álabe tiene una frecuencia de resonancia natural, como las cuerdas de una guitarra. Cuando el material está dañado, esa frecuencia cambia ligeramente. Es como una nota desafinada en una melodía. La mayoría de la gente no la percibe, pero yo llevo 40 años escuchando motores. Para mí, ese sonido es tan claro como una voz humana. Pero eso es... Sebastián buscaba palabras que no encontraba. Eso es imposible. Los instrumentos de diagnóstico cuestan millones de dólares. Están diseñados por los mejores ingenieros del mundo. No pueden ser superados por un oído humano. Los instrumentos son herramientas, respondió Aurelio sin rastro de arrogancia en su voz. Herramientas extraordinarias, sin duda, pero tienen limitaciones. Solo pueden encontrar lo que están programados para buscar. El oído humano es diferente. Es adaptable, intuitivo, capaz de detectar patrones que ningún algoritmo ha contemplado. No es mejor ni peor que la tecnología. Es simplemente diferente. Elena Ramírez se acercó con los ojos brillantes de emoción. Don Aurelio, lo que usted acaba de hacer es increíble. Ha salvado potencialmente muchas vidas. Si ese motor hubiera fallado completamente en vuelo a mayor altitud, las consecuencias habrían sido catastróficas. El viejo mecánico negó con la cabeza, incómodo con los elogios. No hice nada extraordinario, mija. Solo usé lo que tengo. Ustedes tienen sus computadoras y sus títulos. Yo tengo mis oídos y mi experiencia. Todos contribuimos con lo que podemos, pero no todos tienen la humildad de admitir cuando están equivocados, intervino una voz desde atrás del grupo. El capitán Roberto Elizondo había regresado al hangar después de completar su reporte de incidente. Su uniforme estaba arrugado y sus ojos mostraban el cansancio de la noche sin dormir, pero su expresión era de respeto genuino mientras miraba a su viejo amigo. Aurelio Mendoza es el mejor mecánico con el que he trabajado en 30 años de carrera, continuó el capitán dirigiéndose directamente a Sebastián. Y no lo digo porque seamos amigos, lo digo porque he visto cómo trabaja, cómo piensa, cómo escucha a las máquinas como si fueran personas. Ese hombre ha salvado más vuelos con sus manos y sus oídos de los que ustedes podrían imaginar. Sebastián escuchaba en silencio, su arrogancia característica notablemente ausente. Por primera vez en mucho tiempo parecía genuinamente pensativo en lugar de simplemente calculador. Mendoza comenzó con voz más suave de lo que nadie recordaba haberle escuchado. Creo que te debo una disculpa. Aurelio levantó una mano, deteniendo las palabras antes de que continuaran. No me debe nada, señor Ferrer. Usted tiene una empresa que manejar, estándares que mantener, clientes que satisfacer. Su desconfianza hacia alguien como yo es comprensible, incluso razonable desde su perspectiva. Los títulos existen por una razón. Las certificaciones importan. Solo le pido que recuerde que el conocimiento viene en muchas formas, y no todas caben en un diploma. La sabiduría en las palabras del viejo mecánico flotó en el aire del hangar como perfume persistente. Algunos de los técnicos más jóvenes intercambiaban miradas, reconsiderando quizás sus propias actitudes hacia los trabajadores de mayor edad y menor educación formal. Hay algo más que deben saber. Aurelio señaló hacia el motor. Esta fisura no apareció de la nada. Es el resultado de un lote defectuoso de álabes. Probablemente hay otros motores con el mismo problema, otros aviones en riesgo. Necesitan contactar al fabricante inmediatamente y exigir una inspección de toda la flota. Marcos Rivera ya estaba tecleando en su tableta. Estoy buscando el número de lote del componente. Si puedo rastrear todos los motores que recibieron álabes de la misma producción,
podemos identificar cuáles necesitan inspección prioritaria. Eso podría llevar días, observó Patricia, posiblemente semanas si el fabricante no coopera inmediatamente. Entonces, tienen trabajo que hacer. Aurelio sonrió levemente mientras se alejaba hacia su banco de herramientas. Yo ya hice mi parte, pero Sebastián lo detuvo con una palabra. Espera. El viejo se giró, esperando tal vez otro insulto, otra demostración de desprecio disfrazado de profesionalismo. Lo que encontró fue algo completamente diferente. El director de operaciones de Aeronáutica Premier caminó hacia él con pasos que parecían costarle un esfuerzo enorme, como si estuviera cruzando un puente que su orgullo había jurado nunca atravesar. «Quiero que te quedes», dijo Sebastián con voz que luchaba por mantener la compostura. «No como consultor temporal, como parte del equipo permanente, como nuestro especialista en diagnóstico». El ofrecimiento flotó en el aire cargado de aceite y queroseno, tan inesperado que incluso Aurelio tardó varios segundos en procesarlo. A su alrededor, los técnicos contenían la respiración, conscientes de que estaban presenciando algo que probablemente nunca volverían a ver. Sebastián Ferrer, admitiendo que necesitaba a alguien a quien había despreciado. «Señor Ferrer», Aurelio habló lentamente, eligiendo cada palabra con cuidado. «Hace 12 horas, usted me dijo que mi contrato terminaba el viernes, que no necesitaba renovarlo, que mis manos callosas no debían tocar sus aviones». Sebastián cerró los ojos brevemente, como si las palabras le causaran dolor físico. «Lo sé, y estaba equivocado, profundamente equivocado. He pasado años creyendo que los títulos y las certificaciones eran todo lo que importaba, que la experiencia sin educación formal era solo ignorancia acumulada. Esta noche me demostraste lo contrario, y sería un idiota si dejara que mi orgullo me impidiera aprender de esa lección». Elena Ramírez observaba el intercambio con lágrimas formándose en sus ojos. Durante semanas había visto cómo Aurelio era marginado, ignorado, tratado como un intruso en un mundo que él conocía mejor que nadie. Verlo finalmente reconocido, aunque fuera de esta manera imperfecta, le producía una emoción que no podía contener. Pero Aurelio no había respondido todavía. Su rostro permanecía impasible mientras evaluaba al hombre frente a él. Había aprendido hace mucho que las disculpas pronunciadas en momentos de crisis a menudo se evaporaban cuando la presión disminuía. Necesitaba saber si este cambio era genuino o simplemente conveniencia temporal. «¿Y qué pasará la próxima vez que cuestione su juicio, señor Ferrer?», preguntó el viejo mecánico. «¿Qué pasará cuando mis oídos me digan una cosa y sus instrumentos digan otra? ¿Volverá a llamarme ignorante? ¿Volverá a burlarse de mi falta de títulos?». La pregunta era directa, casi brutal en su honestidad. Sebastián la recibió como el golpe que merecía. «No voy a mentirte y decir que he cambiado completamente en una noche», admitió. «Soy arrogante, lo he sido toda mi vida, pero también soy pragmático. Y esta noche aprendí que mi arrogancia casi mata a un ministro y destruyó mi empresa. Esa es una lección que no voy a olvidar fácilmente. Además», continuó con un atisbo de su antigua astucia, «un hombre que puede hacer lo que tú hiciste vale más que 10 ingenieros con doctorados. Si tengo que elegir entre mi orgullo y mis intereses, siempre elegiré mis intereses». Aurelio no pudo evitar una sonrisa ante la brutal honestidad de la respuesta. No era la declaración de transformación moral que las películas prometían, pero era real, era humano, y tal vez, solo tal vez, era un comienzo. «Tengo condiciones», dijo finalmente el viejo mecánico. Sebastián asintió. «Las que quieras. Primera». Aurelio señaló hacia los técnicos más jóvenes. «Quiero permiso para enseñar, no solo reparar, sino transmitir lo que sé a la siguiente generación».
Lo que tengo aquí, se tocó el oído, no puede aprenderse en libros, pero sí puede enseñarse con práctica y paciencia. Concedido. Estableceremos un programa formal de mentoría. Segunda, quiero que elimine la distinción entre personal con título y sin título. Un buen mecánico es un buen mecánico, independientemente de su educación formal. Quiero que todos sean evaluados por su trabajo real, no por sus diplomas. Sebastián dudó brevemente, pero asintió. Eso requerirá cambios en políticas de recursos humanos, pero lo haremos. Tercera, y esta es la más importante. Aurelio caminó hacia su banco de herramientas y tomó algo que había guardado en su bolsa personal. Era una vieja llave de fenda con mango de madera desgastada por el uso. La herramienta parecía antigua, casi primitiva comparada con los instrumentos de precisión que llenaban el hangar, pero Aurelio la sostenía como si fuera el objeto más valioso del mundo. «Esta fue de mi padre», explicó. «Él era mecánico de la Fuerza Aérea hace 60 años. Murió en un accidente de aviación cuando yo tenía 18, tratando de reparar un motor que otros habían declarado irreparable. No lo logró, pero me enseñó que el verdadero mecánico nunca abandona una máquina hasta que entiende exactamente qué la hace funcionar. Mi condición es esta. Quiero que en algún lugar de este hangar haya una placa que recuerde a todos los mecánicos sin título que han dado su vida por la aviación. No necesito que lleve mi nombre ni el de mi padre. Solo necesito que recuerde al mundo que nosotros también existimos, que también importamos, que nuestras manos callosas también construyeron este cielo que todos dan por sentado». El silencio que siguió fue diferente a cualquier otro de esa larga noche. Era un silencio de respeto, de reconocimiento, de una verdad que finalmente encontraba su voz después de décadas de ser ignorada. Sebastián Ferrer miró la vieja herramienta en las manos de Aurelio y vio algo que sus millones de dólares en activos nunca habían podido comprar: legado. Verdadero legado humano transmitido de generación en generación a través del trabajo honesto y el sacrificio silencioso. La placa estará instalada en la entrada principal del hangar antes del fin de mes. Prometió con voz que había perdido todo rastro de condescendencia. «Y llevaré el texto personalmente para tu aprobación». Aurelio extendió su mano, la misma mano callosa que Sebastián había despreciado horas antes, y el director la estrechó sin dudar. En ese apretón había más que un acuerdo laboral. Había el reconocimiento tardío de una verdad que debería haber sido evidente desde el principio, que el valor de un ser humano no se mide en títulos ni en salarios, sino en la integridad con que enfrenta cada día de su vida. El resto de la noche pasó en un torbellino de actividad productiva. Con Aurelio ahora oficialmente parte del equipo, el diagnóstico completo del motor se completó en tiempo récord. La microfisura fue documentada, fotografiada y reportada al fabricante, quien inmediatamente lanzó una investigación que revelaría defectos similares en 17 motores adicionales alrededor del mundo. Cuando los primeros rayos del amanecer comenzaron a filtrarse por los ventanales del hangar, el equipo de Aeronáutica Premier había logrado algo notable. No solo habían identificado la causa de la falla, sino que habían iniciado un proceso que potencialmente salvaría docenas de vidas en el futuro. Y en el centro de todo, con su uniforme manchado de grasa y su vieja herramienta guardada en el bolsillo, estaba Aurelio Mendoza. El ministro Vidal llamó exactamente a las 7 de la mañana, como Sebastián había anticipado. Pero esta vez, el director tenía algo más que excusas para ofrecer. «Ministro, tengo noticias importantes», comenzó con voz firme. «Hemos identificado la causa de la falla y descubierto un defecto de manufactura que afecta a múltiples aeronaves en todo el mundo. Nuestro equipo, liderado por un especialista en diagnóstico llamado Aurelio Mendoza,
Detectó una microfisura que los sistemas automatizados no podían percibir. Hubo un silencio en la línea mientras el ministro procesaba la información. ¿Me está diciendo que un solo hombre encontró algo que las computadoras no pudieron? Así es, ministro. Un mecánico con 40 años de experiencia y un oído entrenado para escuchar lo que las máquinas intentan decirnos. Sin él, probablemente seguiríamos buscando la causa durante semanas, y otros aviones estarían volando con el mismo defecto. Otro silencio, más largo esta vez. Cuando Vidal volvió a hablar, su tono había cambiado notablemente. «Quiero conocer a ese hombre», dijo, «y quiero que sea él, personalmente, quien supervise las reparaciones de mi avión». Sebastián miró hacia donde Aurelio estaba sentado, tomando café con Elena, mientras le explicaba algo sobre frecuencias armónicas. El viejo parecía completamente ajeno a la conversación que determinaría su futuro inmediato. «Se lo comunicaré, ministro. Estoy seguro de que será un honor para él». Cuando colgó, Sebastián caminó hacia Aurelio con una sonrisa que, por primera vez en mucho tiempo, parecía genuina. «Mendoza, tenemos trabajo que hacer. El ministro quiere que tú personalmente supervises la reparación de su avión». Aurelio dejó su taza de café y se puso de pie con la agilidad de alguien mucho más joven. ¿El mismo ministro que ayer casi murió en ese avión? El mismo. Parece que tu fama está creciendo. El viejo mecánico sacudió la cabeza, pero había un brillo de algo parecido al orgullo en sus ojos. «No quiero fama, señor Ferrer. Solo quiero hacer bien mi trabajo. Pero si el ministro quiere que supervise las reparaciones, entonces eso haré, y le enseñaré a Elena mientras lo hago, para que ella pueda hacerlo igual de bien cuando yo ya no esté». Elena se levantó de un salto, su rostro iluminado por una mezcla de emoción y nerviosismo. «¿De verdad, don Aurelio, me va a dejar participar?» «El conocimiento que no se comparte muere con quien lo tiene», respondió el viejo con una sonrisa paternal. «Mi padre me enseñó todo lo que sé. Ahora es mi turno de pasar esa antorcha. Espero que algún día tú hagas lo mismo con alguien más». Las siguientes semanas transformaron Aeronáutica Premier de maneras que nadie habría podido predecir. Aurelio Mendoza, el viejo mecánico sin título que había sido humillado y despreciado, se convirtió en una figura central de la operación. Su oficina, si podía llamarse así, era un pequeño espacio junto al hangar principal, equipado con nada más que un escritorio viejo, una silla cómoda y docenas de herramientas colgadas en las paredes como obras de arte industrial. No tenía computadora porque no la necesitaba. No tenía títulos enmarcados porque nunca los había obtenido. Lo que sí tenía era un flujo constante de visitantes, técnicos jóvenes buscando consejos, ingenieros experimentados queriendo aprender sus métodos, e incluso pilotos veteranos que venían a compartir historias de vuelos pasados. El programa de mentoría que había solicitado se formalizó bajo el nombre de Academia Mendoza, aunque Aurelio protestó contra el nombre durante semanas antes de finalmente aceptarlo. Cada martes y jueves, después de las horas regulares de trabajo, reunía a grupos de hasta 10 técnicos para sesiones que combinaban teoría práctica con ejercicios de escucha activa. Les enseñaba a cerrar los ojos frente a un motor y dejarse guiar solo por el sonido. Les explicaba cómo cada componente tenía su propia voz, su propia frecuencia, su propia forma de comunicar cuando algo andaba mal. No todos los estudiantes tenían el talento natural para desarrollar ese oído especializado, pero todos salían de las sesiones con una comprensión más profunda de las máquinas que mantenían y un respeto renovado por la sabiduría que no se encuentra en libros de texto. Elena Ramírez se convirtió en su estudiante más dedicada.
La joven ingeniera pasaba horas extras en el hangar, practicando las técnicas que Aurelio le enseñaba, desarrollando gradualmente una sensibilidad auditiva que sorprendía incluso a su mentor. «Tienes un don natural», le dijo Aurelio una tarde mientras revisaban juntos un motor recién instalado. «Tu título universitario te dio las herramientas técnicas, pero esto», señaló hacia sus propios oídos, «esto es algo que llevabas dentro desde siempre, solo necesitabas permiso para usarlo». Elena sonrió, recordando sus primeros días en la empresa, cuando trataba de encajar en un mundo que valoraba los datos sobre la intuición. «Mi profesor de aerodinámica siempre decía que los instrumentos nunca mienten. Ahora entiendo que no es que mientan, sino que a veces no conocen las preguntas correctas». Aurelio asintió con aprobación. «Eres lista, mija. Más lista que yo a tu edad. Vas a llegar lejos en esta industria. Solo prométeme una cosa. Lo que quiera, don Aurelio. Cuando llegues a la cima y llegarás, no olvides de dónde viniste. No olvides que el conocimiento viene en muchas formas y que las manos callosas merecen tanto respeto como los diplomas enmarcados». La promesa fue sellada con un apretón de manos que significaba más que cualquier contrato legal. Era la transmisión de un legado, la continuación de una cadena que se extendía desde el padre de Aurelio hasta Elena y más allá, hacia generaciones futuras que quizás nunca conocerían los nombres de quienes habían pavimentado su camino. Mientras tanto, la investigación sobre los álabes defectuosos había revelado un escándalo de proporciones internacionales. El fabricante había cortado esquinas en el control de calidad para cumplir con fechas de entrega agresivas, y las microfisuras que Aurelio había detectado existían en docenas de motores alrededor del mundo. 3 aerolíneas comerciales tuvieron que poner en tierra parte de sus flotas mientras se completaban las inspecciones. El costo económico fue enorme, pero las vidas salvadas fueron incalculables. En cada artículo periodístico sobre el escándalo, en cada reporte técnico presentado a las autoridades aeronáuticas, aparecía el nombre de Aurelio Mendoza como el mecánico que había descubierto el defecto. No por sus títulos, de los cuales carecía, no por su posición en la empresa que había sido insignificante, sino por su habilidad extraordinaria de escuchar lo que otros no podían oír. Un día, mientras Aurelio trabajaba tranquilamente en su rincón del hangar, recibió una visita inesperada. Un hombre mayor, de traje impecable pero con las manos que delataban años de trabajo manual, se acercó con una expresión que mezclaba reverencia y emoción. «¿Es usted Aurelio Mendoza?», preguntó con voz que temblaba ligeramente. El viejo mecánico asintió, limpiándose las manos con su trapo habitual. «¿En qué puedo ayudarle? Mi nombre es Fernando Castillo. Fui mecánico de aviación durante 35 años antes de retirarme. Vi su historia en las noticias y tuve que venir a conocerlo personalmente». Aurelio le ofreció una silla, intrigado por la intensidad en los ojos del visitante. «¿Por qué tanto interés en un viejo como yo?». «Porque usted hizo lo que yo nunca tuve el valor de hacer». Fernando se sentó pesadamente, como si cargara el peso de décadas de arrepentimiento. «Hace 20 años yo escuché algo extraño en un motor. Sabía que había un problema, lo sentía en mis huesos. Pero mi supervisor me dijo que los instrumentos no mostraban nada y que dejara de inventar fantasías. Yo me callé. No insistí, no luché. El silencio que siguió fue pesado con significados no expresados». «¿Qué pasó?», preguntó Aurelio, aunque algo en su interior ya intuía la respuesta. «El avión despegó esa noche con 230 pasajeros». Fernando cerró los ojos mientras las palabras salían de él como una herida que finalmente se abría después de años de supurar en silencio. Nunca llegó a su destino.
Falla de motor sobre el océano. No hubo sobrevivientes. Aurelio sintió que el aire se volvía más pesado a su alrededor. En sus 40 años de carrera había tenido pesadillas con exactamente ese escenario. Detectar algo que nadie más percibía, ser ignorado y luego cargar con la culpa de no haber luchado más fuerte. Me retiré poco después, continuó Fernando con voz quebrada. No podía seguir trabajando. Cada vez que veía un avión, pensaba en esas 230 personas, en los niños que iban de vacaciones, en las familias que nunca volverían a reunirse, en el anciano que viajaba solo para ver a su nieto recién nacido. Aurelio colocó una mano sobre el hombro del hombre, sintiendo los temblores que sacudían su cuerpo. No fue su culpa, dijo con voz firme pero compasiva. El sistema le falló. Las estructuras que deberían haberlo apoyado, lo abandonaron. La culpa es de quienes crearon un ambiente donde la experiencia es ignorada y los instrumentos son tratados como infalibles. Pero usted, Fernando, levantó la mirada con ojos húmedos. Usted luchó, usted insistió, usted salvó vidas. Por eso vine, Aurelio, no solo para conocerlo, sino para agradecerle por cada persona que seguirá viva gracias a su valentía, por cada familia que no será destruida por la arrogancia y la negligencia, por darle esperanza a todos los viejos mecánicos que alguna vez fueron silenciados. Los dos hombres permanecieron en silencio durante varios minutos, compartiendo un entendimiento que no necesitaba palabras. Eran miembros de una hermandad invisible, trabajadores cuyas manos habían sostenido vidas sin que nadie lo supiera, cuyas voces habían sido ignoradas por sistemas que valoraban los papeles sobre las personas. Finalmente, Aurelio habló. ¿Quiere ver algo? Fernando asintió, y el viejo mecánico lo guió hacia la entrada principal del hangar. Allí, instalada en la pared justo donde Sebastián Ferrer había prometido, había una placa de bronce que brillaba bajo las luces industriales. La inscripción decía: en memoria de todos los mecánicos que entregaron su vida a la aviación. Sus manos construyeron el cielo. Sus oídos escucharon lo que otros no podían. Su sacrificio nos mantiene volando. El conocimiento no tiene diploma. La experiencia no tiene precio. El honor no tiene título. Fernando leyó las palabras varias veces, sus labios moviéndose silenciosamente mientras las lágrimas corrían libremente por sus mejillas. «Es hermoso», susurró finalmente. «Es exactamente lo que necesitábamos, lo que siempre necesitamos. Lo escribí pensando en mi padre», explicó Aurelio, «pero también pensando en todos los Fernando Castillo del mundo, en todos los que escucharon algo y no fueron escuchados, en todos los que sabían la verdad, pero no tenían el poder para hacerla valer. Esta placa no cambia el pasado, no trae de vuelta a los que perdimos, pero quizás, solo quizás, recuerde a alguien en el futuro que su voz importa, que su experiencia vale, que su intuición merece ser considerada». Fernando abrazó a Aurelio con la fuerza de quien se aferra a una tabla de salvación después de años de ahogarse. No fueron palabras de perdón, porque Aurelio no tenía la autoridad de perdonar lo que no era suyo para juzgar. Pero fue un abrazo de solidaridad, de reconocimiento, de humanidad compartida. Cuando se separaron, Fernando sacó algo del bolsillo de su chaqueta. Era una vieja llave de tuercas, desgastada por el uso, pero meticulosamente mantenida. «Era de mi padre», dijo extendiéndola hacia Aurelio. «Él también fue mecánico. Murió hace 10 años sin saber que yo había abandonado el oficio que él amaba. Quiero que usted la tenga. Quiero que forme parte de su colección, junto a la herramienta de su propio padre». Aurelio tomó la llave con reverencia, sintiendo el peso de la historia que contenía. No era solo metal y madera, era un símbolo de continuidad, de resistencia, de una tradición que se negaba a morir, a pesar de todos los intentos por silenciarla.
La guardaré con honor, prometió. Y algún día, cuando llegue mi momento, se la pasaré a alguien digno de continuar lo que comenzaron nuestros padres. Fernando sonrió por primera vez desde que había llegado. Entonces todavía hay esperanza. Siempre hay esperanza, respondió Aurelio. Mientras haya manos dispuestas a trabajar y oídos dispuestos a escuchar, siempre habrá esperanza. Los meses siguientes trajeron cambios que nadie habría podido anticipar. El escándalo de los álabes defectuosos llevó a una revisión completa de los protocolos de inspección en toda la industria aeronáutica mundial. Nuevas regulaciones exigían ahora que las inspecciones técnicas incluyeran evaluaciones manuales realizadas por mecánicos experimentados, además de los diagnósticos automatizados. Era un reconocimiento tardío, pero significativo, de que la tecnología, por avanzada que fuera, nunca podría reemplazar completamente la intuición humana desarrollada a través de décadas de práctica. Aurelio Mendoza se encontró, para su sorpresa y ligera incomodidad, convertido en una figura pública. Fue invitado a conferencias internacionales de aviación, donde compartía sus métodos con audiencias de ingenieros escépticos que gradualmente se convertían en creyentes. Apareció en documentales sobre seguridad aérea y fue entrevistado por medios de comunicación de todo el mundo. Pero él siempre regresaba a su hangar, a su pequeño rincón, junto a las herramientas, donde se sentía verdaderamente en casa. Una tarde de otoño, mientras revisaba un motor con Elena a su lado, recibió una llamada que cambiaría el último capítulo de su historia. Era el Ministerio de Educación. «Don Aurelio», comenzó la voz al otro lado de la línea. «Mi nombre es Carmen Delgado, subsecretaria de Educación Técnica. Lo llamo porque queremos hacerle una propuesta». El viejo mecánico escuchó en silencio mientras la funcionaria explicaba que el gobierno estaba creando un nuevo programa de certificación para trabajadores con experiencia práctica, pero sin educación formal. El programa, inspirado directamente por la historia de Aurelio, permitiría a mecánicos, electricistas, plomeros y otros oficios obtener reconocimiento oficial de sus habilidades a través de evaluaciones prácticas en lugar de exámenes académicos. «Y queremos que usted sea el primer graduado», concluyó la subsecretaria. «Queremos que reciba el primer certificado emitido bajo este nuevo sistema, como símbolo de lo que representa. Que el conocimiento práctico merece el mismo respeto que el conocimiento teórico». Aurelio guardó silencio durante varios segundos, procesando la ironía de la situación. Después de toda una vida siendo juzgado por no tener títulos, ahora le ofrecían uno que no había buscado ni necesitado. «Señora Delgado», respondió finalmente con voz pensativa, «le agradezco el honor, de verdad. Pero si acepto ese certificado, estaría validando la idea de que mi conocimiento no era legítimo hasta que el gobierno lo reconociera. Y eso no es lo que quiero transmitir». La subsecretaria pareció desconcertada. «¿Entonces rechaza la oferta?» «No exactamente. Lo que propongo es diferente. En lugar de darme un certificado a mí, que ya no lo necesito, usen esos recursos para crear oportunidades para los jóvenes que vienen detrás. Creen becas para hijos de mecánicos y trabajadores manuales. Financien programas de mentoría en comunidades pobres. Construyan puentes entre la educación técnica y la académica. Eso sería un honor verdadero». El silencio al otro lado de la línea se extendió por varios segundos. Cuando Carmen Delgado volvió a hablar, su voz tenía un tono de respeto renovado. «Don Aurelio, creo que acaba de enseñarnos otra lección importante. Haremos exactamente lo que sugiere, y si me permite, me gustaría que usted formara parte del comité que diseñe estos programas». «Eso sí puedo hacerlo», aceptó Aurelio con una sonrisa que Elena pudo percibir aunque no viera su rostro.
pero con una condición. Quiero que el comité incluya trabajadores activos, no solo académicos y burócratas. Quiero voces de personas que están en los talleres y las fábricas, personas que entienden los desafíos reales de aprender un oficio sin recursos ni apoyo. Concedido, respondió la subsecretaria sin dudar. Y gracias, don Aurelio. Gracias por recordarnos que la verdadera educación no se mide en diplomas. Cuando colgó, Elena lo miraba con una mezcla de admiración y curiosidad. Don Aurelio acaba de rechazar un reconocimiento oficial que cualquier otra persona habría aceptado con orgullo. ¿Por qué? El viejo mecánico se giró hacia ella con ojos que brillaban con la sabiduría de 6 décadas de vida. Porque los reconocimientos son para los vivos que aún necesitan validación, mija. Yo ya tengo todo el reconocimiento que necesito, el respeto de mis colegas, el cariño de mis estudiantes y la certeza de que hice bien mi trabajo. Lo que ese certificado representaba no era para mí, era para los que vendrán después, los que todavía luchan por ser tomados en serio. Ellos son quienes necesitan que el sistema cambie, no yo. Elena asintió lentamente, comprendiendo una verdad que los libros de texto nunca le habían enseñado, que la verdadera grandeza no se mide en los honores que acumulamos, sino en los obstáculos que removemos del camino de otros. El invierno llegó al aeropuerto con vientos fríos que silbaban entre los hangares y una luz gris que hacía que todo pareciera más antiguo de lo que era. Para Aurelio Mendoza era su estación favorita. El frío mantenía alejados a los curiosos y dejaba el hangar en una quietud que permitía escuchar mejor a los motores. Una mañana particularmente helada, mientras preparaba su estación de trabajo con la meticulosidad de siempre, notó que Sebastián Ferrer se acercaba con expresión seria. En los meses transcurridos desde el incidente del ministro, la relación entre ambos había evolucionado de hostilidad abierta a respeto mutuo. No eran amigos, probablemente nunca lo serían, pero habían aprendido a valorar lo que cada uno aportaba. Mendoza, tenemos un problema, dijo Sebastián sin preámbulos. La Asociación Internacional de Pilotos quiere que des una conferencia magistral en su congreso anual. Quieren que expliques tu método de diagnóstico auditivo a 3.000 asistentes de 40 países diferentes. Aurelio dejó de organizar sus herramientas y miró al director con expresión incrédula. ¿Yo? ¿Hablando frente a miles de personas? ¿En un congreso internacional? No soy orador, señor Ferrer. Soy mecánico. Lo sé, y ellos también lo saben. Por eso te quieren precisamente a ti, no a algún académico que hable de teorías que nunca ha aplicado. Quieren escuchar a alguien que ha estado en las trincheras, que ha ensuciado sus manos, que ha salvado vidas con habilidades que no se aprenden en ninguna universidad. El viejo mecánico permaneció en silencio, considerando la propuesta. Toda su vida había evitado el centro de atención, prefiriendo trabajar en las sombras donde se sentía cómodo. La idea de pararse frente a miles de extraños y hablar sobre sí mismo le producía una ansiedad que pocas cosas en la vida le habían causado. Pero también pensó en Fernando Castillo y su confesión desgarradora. Pensó en todos los mecánicos que habían sido silenciados, ignorados, despreciados por sistemas que valoraban los papeles sobre las personas. Pensó en la oportunidad de cambiar, aunque fuera una mente, de plantar una semilla que quizás florecería en una cultura más justa para los trabajadores técnicos del futuro. ¿Puedo llevar a alguien conmigo?, preguntó finalmente. Sebastián asintió. A quien quieras. Entonces iré, pero no hablaré solo. Quiero que Elena Ramírez presente conmigo. Ella representa el futuro. Una ingeniera con título universitario que ha aprendido a valorar la experiencia práctica. Juntos podemos mostrar que no se trata de elegir entre educación formal y conocimiento empírico, sino de integrar ambos. Sebastián sonrió con algo que parecía genuino orgullo.
Sabía que dirías algo así. Ya reservé 2 pasajes. El congreso era en 3 semanas, y Aurelio pasó cada momento libre preparando su presentación con la misma meticulosidad que aplicaba a sus reparaciones. Elena lo ayudó a organizar sus ideas, a crear visuales simples que ilustraran conceptos complejos y a practicar la estructura de su discurso. Pero lo más importante que hizo fue recordarle constantemente que su historia merecía ser contada. Don Aurelio le dijo una noche mientras revisaban el borrador final: «Usted siempre me enseñó que los motores tienen su propia voz, que solo necesitamos aprender a escucharla. Bueno, creo que usted también tiene una voz, una que el mundo necesita escuchar. No se trata de presumir o de buscar fama, se trata de justicia, de dar voz a todos los que fueron silenciados antes que usted». El viejo mecánico la miró con ojos que brillaban con una emoción que rara vez permitía mostrar. «¿Cuándo te volviste tan sabia, mija?» «Tuve un buen maestro», respondió ella con una sonrisa. El día del congreso llegó con una mezcla de nervios y determinación. El centro de convenciones era un edificio enorme de cristal y acero que hacía sentir pequeño a cualquiera que entrara por primera vez. Aurelio caminó por los pasillos junto a Elena, observando los stands de las principales empresas aeronáuticas, los grupos de pilotos uniformados, los académicos con sus credenciales brillantes colgando del cuello. Por un momento se sintió como el primer día en Aeronáutica Premier, un intruso en un mundo que no le pertenecía. Pero entonces recordó por qué estaba allí. No era para impresionar a nadie, ni para probar su valor. Era para abrir una puerta que había estado cerrada durante demasiado tiempo, para dar voz a una comunidad que el mundo había preferido ignorar. Cuando llegó el momento de subir al escenario, Aurelio respiró profundamente y caminó hacia el podio con la misma calma con que se acercaba a un motor descompuesto. El auditorio estaba lleno hasta el último asiento. 3000 rostros, mirándolo con una mezcla de curiosidad y escepticismo. Pero él no los veía como jueces, los veía como estudiantes, como colegas, como seres humanos que tal vez, solo tal vez, estaban listos para aprender algo nuevo. «Buenos días», comenzó Aurelio con voz que sorprendió por su firmeza. «Me llamo Aurelio Mendoza, tengo 63 años, y he trabajado como mecánico de aviación durante 40 de ellos. No tengo título universitario, no tengo posgrados ni doctorados. Lo que tengo es esto». Se llevó la mano al oído derecho. «Y esto». Levantó sus manos frente al público, mostrando las palmas callosas y los dedos manchados que ningún jabón podía limpiar completamente. «Durante toda mi carrera me dijeron que estas manos y estos oídos no eran suficientes, que sin un diploma mi conocimiento no tenía valor, que la experiencia de décadas no podía competir con los instrumentos modernos y los algoritmos sofisticados. Y durante mucho tiempo les creí. Les creí hasta el día en que un motor falló en pleno vuelo, con un ministro a bordo, y 8 ingenieros certificados no pudieron encontrar la causa. Entonces, un hombre arrogante que me había humillado públicamente me dio 10 minutos para hacer el ridículo. Y en esos 10 minutos, mis oídos inútiles escucharon lo que sus millones de dólares en equipos no pudieron detectar. Una microfisura en un álabe del compresor, invisible para los sensores, pero clara como una campana para quien había aprendido a escuchar. El silencio en el auditorio era absoluto. 3000 personas contenían la respiración mientras el viejo mecánico contaba su historia, no con la pompa de un orador profesional, sino con la simplicidad honesta de alguien que solo conoce una forma de hablar: la verdad. «No les cuento esto para presumir», continuó Aurelio. «Les cuento esto porque sé que en este auditorio hay decenas, quizás cientos de personas como yo.
Mecánicos, técnicos, trabajadores que han desarrollado habilidades extraordinarias a través de años de práctica, pero que son sistemáticamente ignorados porque no tienen los papeles correctos. Personas que ven cosas que otros no pueden ver, que escuchan cosas que otros no pueden escuchar, pero que han aprendido a callarse porque nadie los toma en serio. Hizo una pausa, buscando rostros en la audiencia. Encontró algunos que asentían levemente, ojos que brillaban, con el reconocimiento de una experiencia compartida. A ustedes les digo, su voz importa, su conocimiento es válido, su experiencia tiene valor, aunque el sistema no lo reconozca. No dejen que nadie los convenza de lo contrario, no dejen que el desprecio de los poderosos los silencie. Hablen, insistan, luchen, porque algún día su voz podría ser la diferencia entre la vida y la muerte de personas inocentes. Elena subió al escenario entonces, tomando su lugar junto a Aurelio, con una presencia que mezclaba nerviosismo juvenil y determinación profesional. «Yo soy Elena Ramírez», dijo al micrófono. «Soy ingeniera aeronáutica con título universitario y deuda estudiantil que tardaré años en pagar. Hace 6 meses llegué a mi trabajo creyendo que mi educación formal me hacía superior a los técnicos sin título. Entonces conocí a don Aurelio, y él me enseñó algo que ninguna universidad podría haberme enseñado: humildad. Me enseñó que el conocimiento no tiene jerarquías naturales, que un oído entrenado durante décadas puede detectar lo que los instrumentos más sofisticados pasan por alto, y que la verdadera inteligencia no está en acumular títulos, sino en saber cuándo escuchar a quienes tienen diferentes formas de conocer el mundo. El aplauso que siguió comenzó lentamente, como gotas de lluvia antes de una tormenta, y fue creciendo hasta convertirse en un rugido que sacudió las paredes del auditorio. 3.000 personas de 40 países se pusieron de pie, no solo para aplaudir a un viejo mecánico y su joven colega, sino para reconocer una verdad que muchos habían sentido, pero pocos se habían atrevido a expresar. Cuando el aplauso finalmente se apagó, Aurelio sacó del bolsillo de su chaqueta la vieja herramienta de su padre. La levantó frente al público, dejando que la luz del escenario se reflejara en el metal desgastado. «Esta herramienta perteneció a mi padre», dijo con voz que temblaba ligeramente por primera vez. «Él murió tratando de reparar un motor que todos habían abandonado. No lo logró, pero me enseñó que el verdadero mecánico nunca deja de intentar, nunca deja de escuchar, nunca deja de creer que puede hacer la diferencia. Hoy, 40 años después, sigo llevando esta lección en mi bolsillo, y cada vez que alguien me dice que no soy suficiente, que mis manos son muy viejas, que mis oídos son solo superstición, miro esta herramienta y recuerdo que el conocimiento verdadero no se mide en diplomas. Se mide en vidas salvadas, en problemas resueltos, en la voluntad inquebrantable de seguir aprendiendo hasta el último día de nuestra existencia». Guardó la herramienta y miró directamente a la audiencia con ojos que habían visto 63 años de luchas, derrotas, victorias silenciosas y humillaciones públicas. Así que mi mensaje para ustedes es simple. Escuchen. Escuchen a los motores, pero también escuchen a las personas que trabajan con ellos cada día. Escuchen a los que tienen títulos, pero también a los que solo tienen experiencia. Escuchen a los jóvenes con ideas nuevas, pero también a los viejos con sabiduría antigua. Porque en ese acto de escuchar, de verdaderamente escuchar, está la diferencia entre un avión que vuela seguro y una tragedia que destroza familias. El silencio que siguió fue el silencio del cambio, de paradigmas que se resquebrajan, de mentes que se abren a posibilidades que antes habían rechazado. Y cuando Elena tomó la mano de Aurelio y juntos hicieron una reverencia ante el público, el aplauso que estalló
no era solo para ellos, era para todos los trabajadores invisibles del mundo, para todas las manos callosas que sostienen en silencio los cielos por los que volamos, para todas las voces que finalmente, después de tanto tiempo, estaban siendo escuchadas. ¿Desde qué parte del mundo nos estás viendo? Cuéntanos en los comentarios, y si esta historia tocó tu corazón, no olvides darle like y suscribirte para seguir compartiendo historias que nos recuerdan que el verdadero valor de una persona nunca se mide en títulos, sino en la integridad con que enfrenta cada día de su vida.